Hola a todos, bienvenidos a la cápsula semanal de inversiones de BCI Corredor de Bolsa. Durante el mes de octubre el IPSA ha presentado retrocesos, incluso ha caído un poco más de un 4% durante este mes de octubre. Sin duda alguna que los riesgos vienen no solamente internos sino que también externos. Por un lado en Estados Unidos, en la discusión del aumento del techo de la deuda, la Reserva Federal que puede comenzar la retirada de esta compra de activos muy pronto, durante el mes de noviembre probablemente tenga la fecha del inicio, y además de eso tenemos que sumarle todos los problemas que hay en China, sobre todo con el sector inmobiliario, en donde algunas empresas han incumplido con sus pagos, no solamente Evergrande, Fantasía y algunas otras empresas que se han ido sumando. Desde nuestro punto de vista tenemos que descartar probablemente un riesgo sistémico y no lo igualamos a lo que fue, por ejemplo, la crisis del 2008, porque la situación que está afectando a esta empresa es totalmente distinta a la que vivió Estados Unidos en el año 2008. Pero sí creemos que podrían haber ciertos riesgos locales que involucren al gobierno chino probablemente a llevar a quiebra a estas empresas, venderlas por parte o incluso terminar financiando estos proyectos que no se han terminado. De todas maneras o de cualquier forma, lo que vemos nosotros es que este riesgo probablemente sea mucho más acotado a China, termine golpeando probablemente el crecimiento, cifras de PMI, algunos datos inflacionarios y probablemente eso también contagie en cierta medida a otros países y a otras economías. Pero de esto a compararlo con un riesgo sistémico probablemente sea mucho menor el impacto. Por el otro lado, fuera de esos riesgos, lo que vemos también son riesgos locales. Tuvimos la discusión del cuarto retiro, tuvimos también la ley corta de pensiones que se está discutiendo, y todo esto que nos lleva a tener cierta incertidumbre en el ámbito local nos lleva a un retroceso en el IPSA. Últimamente nosotros actualizamos lo que tiene que ver con el target IPSA para el año 2021 y el año 2022, y de esa manera nosotros estamos dejando para el año 2022 un target IPSA que está en torno a los 5.000 puntos. Esto es en un escenario base en cuanto al crecimiento proyectado para el próximo año, niveles de cobre, incluso lo que vemos también ahí es un retroceso en las utilidades del IPSA comparadas con el año 2021, porque este año 2021 se ha exacerbado respecto a la base de comparación 2020 el crecimiento de las utilidades, pero eso nos da un target hacia finales del 2022 en torno a 5.000 puntos. Si ahora uno lleva los niveles de riesgo más negativos en el ámbito local, probablemente con un escenario negativo interno y externo, ahí nosotros podríamos estar viendo un IPSA que termine incluso bordeando los 4.000 puntos o por debajo de los 4.000 puntos, restándole completamente valor a las posiciones de cara hacia los próximos años. Respecto a lo que tiene que ver con el tipo de cambio, nosotros lo que hemos visto en el tipo de cambio es una subida muy rápidamente. Incluso lo vemos cotizando a inicios de la semana en torno a 830 pesos. Esto se debe particularmente a que el dólar a nivel internacional se ha apreciado, y eso tiene que ver directa relación con la retirada de estímulos que tiene la Reserva Federal, pero también debemos adherir a eso riesgos locales. Y aquí nosotros podemos separar en una de las partes que lo explica a los inversionistas locales y extranjeros. Y lo que nosotros hemos visto es que los inversionistas extranjeros en sus posiciones han estado mucho más a favor del dólar. Incluso los locales, en su menor medida durante inicios del mes de octubre, también estuvieron a favor del dólar. Hoy día han moderado un poco esas posiciones y de todas maneras aún así se explica en gran parte por qué el tipo de cambio ha tendido a ir a niveles de 830. Si uno termina extrapolando los niveles, probablemente un techo más cercano se vea en 834, ya que si superase ese nivel, de ahí en adelante ya no tenemos referencia de precio hasta los niveles máximos que vivimos en pandemia, que podrían estar en 870 o incluso los niveles de 880 pesos. Por el momento, en el corto plazo, nosotros descartamos que vaya a esos niveles, pero si de aquí hacia final de año se conjuga un escenario de riesgos locales mucho más negativo, eso podría llevar perfectamente un tipo de cambio a escalar a esos niveles máximos de pandemia o incluso superarlos. Bien, eso es todo por esta semana. Que tengan un muy buen día.